Vamos a iniciar con Filipenses y si quieren, por favor, vayan a sus Biblias a Filipenses 4. Filipenses 4. Filipenses 4. Y he escogido estos textos de Filipenses 4 porque en este momento hay temor, hay una ansiedad generalizada por todo el mundo. No es Bogotá, no es Medellín, no es Colombia, es por todo el mundo. Y muchas personas de nuestro país están haciendo exactamente eso, simplemente hablando de lo que están sintiendo en estos momentos. Hay una ansiedad tan grande que a veces uno no puede ni entenderla. Piensen en por qué la gente está comprando papel higiénico. No tiene ningún sentido. Es simplemente estar imitando lo que en otro lugar fue el fruto de esa ansiedad. Hay tristeza en el corazón de las personas, hay desesperación, la gente está desesperada. Muchos están mirando el web o el internet cada minuto para ver qué es lo que está pasando hoy día en este mundo. Hay pánico en los centros comerciales. De hecho, fuimos no hace tanto, 2 días, cuando se podía ir a hacer mercado y las colas eran larguísimas. Y nadie da el paso a ninguno, sea de la edad que sea, simplemente porque quieren hacer las cosas por ellos mismos, son egoístas. Hay muchos empleados que quieren trabajar desde la casa, no quieren trabajar desde su casa, simplemente no les han permitido irse para sus casas, pero eso es lo que está en su corazón, quieren trabajar desde sus casas. Hay muchos que esta semana pasada empezaron a recibir a sus hijos. Los padres tienen ahora a sus hijos en sus casas y lo único que hablan es de coronavirus. Empiezan a preguntar estos chiquitos si se van a morir. Ya hasta se está viendo. Las redes sociales están impregnadas de noticias acerca de esto. Facebook, Instagram, El Tiempo, El Espectador, cualquier noticiero, ya sea internacional o de ahora, de esto es lo que se habla. No hay otra noticia. Esto se está convirtiendo en una ansiedad generalizada y está causando problemas y van a haber más problemas. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de eso? ¿Qué es lo que dice lo que nosotros tenemos como nuestra fuente de fe, nuestro ancla? ¿Qué es lo que dice la palabra? Antes de entrar a hablar de ella, pensé en una ilustración que nos ayuda mucho a entender un poco esto, a estar firmes en medio de esta situación complicada. Cuando vivíamos en California, durante nuestro tiempo en el seminario, una de las cosas que me llamó la atención fueron las palmeras. Habíamos vivido en Bogotá, donde las palmeras no son muy comunes, pero esas palmeras son hermosos árboles y tienen un signo de belleza, de relajación. Son comunes también aquí en Colombia, en Cartagena, Santa Marta y en las costas, por lo general. Pero algo que me impactó acerca de las palmas o de las palmeras son su estabilidad en tiempos de tormenta o en tiempos de fuertes vientos. Los fuertes vientos son frecuentes en las costas, huracanes, ciclones o simplemente tormentas. Pero lo que es impresionante es cómo estas palmeras en tiempos fuertes, cuando hay vientos fuertes, se pelean con ellos y es muy difícil que pierdan su pie firme. Investigué un poco por qué es lo único que queda después de que pasa una tormenta o un huracán todavía sin caerse. ¿Por qué las palmeras es lo único que se queda o que no se cae? Es por 3 cosas en realidad. Uno, por sus hojas. Sus hojas están hechas de una forma que permiten que el viento pase a través de ellas y no las haga caer. O por sus raíces, la forma como ellas están puestas, esas raíces no permite que se caigan las palmeras. O por el tronco, el mismo tronco es tan flexible que cuando el viento la golpea no permite que se caiga. Y todo esto hace que este árbol, un soporte o de este árbol que pueda soportar la adversidad. Y creo que soporta los tiempos
de incertidumbre como nosotros podemos soportar los tiempos de incertidumbre. La Escritura nos habla acerca de ello, de cómo podemos estar firmes y estar más firmes inclusive que las palmeras. Porque sí, las tormentas son fuertes, pero hay ocasiones en que las palmeras también igual se caen. Pero la Escritura nos enseña que sin importar las circunstancias que se esté viviendo, puede estar firme en el Señor. No solo en momentos de ansiedad generalizada, como se vive hoy, sino cuando tiene ansiedad por cualquier tipo de situación. Ya sea que ha perdido su trabajo, ya sea que ha perdido un familiar, ya sea que cualquier cosa que tenga en su vida que genere un tipo de ansiedad, las Escrituras nos hablan exactamente de esto. ¿Cómo podemos estar firmes cuando los tiempos cambian? Cuando los tiempos en nuestra vida cambian. Y usando un poco la terminología médica que está muy popular en estos días, hoy veremos 7 antídotos para mantenerse firmes en el Señor en casos de incertidumbre. 7 antídotos para mantenerse firmes en el Señor en casos de incertidumbre. Leamos Filipenses 4. Y el versículo con el cual vamos a iniciar es el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Para nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Padre, te pedimos que estas palabras que tú tienes aquí, que nos has dejado, nos hablen. Ayúdanos a entenderlas con la claridad con la que tú inicialmente las entregaste por medio del apóstol Pablo. Te pedimos que guíes nuestra mente, nuestro corazón, a aprender y a ser transformado por medio de ellas. Y es en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, que así te pedimos. Amén. Entonces, aquí vamos a ver 7 antídotos que el apóstol Pablo nos deja. Esta carta, los Filipenses, el apóstol Pablo la escribe cuando estaba en la cárcel. Se encontraba en la cárcel y desde allí escribe varias cartas. La ciudad a la que se la escribe es Filipos, a todas las personas que están en Filipos. De hecho, en capítulo 1, versículo 1 dice: a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos. Es a ellos a los que se los escribe. Filipos era una ciudad romana y sus habitantes, romana no porque estuviera en Roma, pero era romana porque había adquirido ese derecho. Y sus habitantes todos apreciaban los valores de los ciudadanos romanos. Para ellos era lo más importante. Y Pablo les escribe de cómo, y les escribe esta carta para que ellos aprendan a vivir, o de cómo deben vivir los creyentes en medio de la situación en la que ellos se encontraban. Ellos, los habitantes de Filipos, o estas personas a las que iba dirigida esta carta, eran creyentes. De hecho, en el versículo 6 del capítulo 1 lo dice, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Una vez que una persona es creyente, ya llega hasta el cielo, hasta el trono de gracia de nuestro Señor, llega ya porque ha sido creyente, y es a ellos a los que los escribe. Se los escribe a creyentes en Filipos. Además de eso, les está diciendo cómo deben vivir en medio de esas situaciones, en medio de la situación en la que ellos se encontraban. Les habla del Evangelio. Miren el versículo 21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí Pablo está hablando de lo importante que es para él Cristo. Para mí lo más importante es Cristo, eso es lo que dice Pablo. Y morir es ganancia. O sea que él mientras estuviera aquí en este mundo,
Para él lo único que le importaba era Jesucristo. Ya se podría morir porque iba a estar en la presencia del Señor, pero para él era Jesucristo. Entonces les muestra a ellos lo importante que es vivir para Cristo. Y además les da algunas series de instrucciones y algunos ejemplos. Por ejemplo, les dice en el versículo 2, o el capítulo 2, habla de la humildad. Él habla cómo una persona debe vivir en humildad, cuando en este momento Filipos no era una ciudad de personas humildes, era una ciudad de personas orgullosas, llenas de orgullo porque se creían romanos, estaban o eran parte del imperio romano y para ellos era muy importante ser reconocidos como romanos. Pero aquí les habla desde el principio, desde el capítulo 2, les dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios. ¿Qué quiere decir eso, que existía en forma de Dios? Porque era el mismo Dios. Nadie puede existir en forma de Dios y no ser Dios. No consideró, dice, el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, y noten la palabra acá, de siervo, de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es humildad, del Señor del universo, el mismo Dios, la segunda persona de la Trinidad, humillándose para venir a este mundo. Y eso es lo que les está enseñando Pablo aquí a estos hombres de Filipos, que lo importante es la humildad. Así como Jesucristo se humilló, ellos también deberían humillarse, no estar pensando en las cosas de este mundo. De hecho, les afirma más adelante en el capítulo 3, versículos del 17 en adelante, que la ciudadanía no es acá. Esto que está sucediendo en este mundo hoy día, al final no importa, porque tenemos una ciudadanía que está en el cielo. Miren lo que dice en el versículo 17 del capítulo 3. Hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en vosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo, pongan cuidado a esto, en las cosas terrenales. Aquellos que están pensando solamente en las cosas de este mundo, angustiados por las cosas de este mundo. Pero dice el versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio de su poder que tiene aún para sujetar todas las cosas en sí mismo. Eso es lo que está sucediendo acá. Él les está diciendo: vea, hay una ciudadanía diferente, la ciudadanía que está en el cielo. No miren a las cosas de este mundo, no miren. Esa es la idea, no ver lo que está sucediendo, a pesar de que están pasando cosas terribles, que hay, el virus está llegando a todos los lugares. Ya escuché que esta mañana alguien murió, la primera persona que murió de Colombia. Es impresionante. Ahora, lo que hace Pablo en el capítulo 4 es dar una serie de instrucciones. Entonces, nosotros que estamos viviendo en este momento, lo que podemos es tomar esas instrucciones y ponerlas y apropiarnos de ellas y volverlas de nosotros. Instrucciones para vivir una vida en paz, sin importar si estamos hoy, en este momento, sufriendo esta situación de coronavirus o cualquier otra situación. Esto sirve para hoy, mañana y para toda la vida. Son instrucciones que Él dio hace 2000 años y más, y todavía son relevantes a nosotros hoy en día. Estas instrucciones nos ayudan a vivir una vida calmada, nos ayudan a vivir una vida sin ansias, una vida en paz. Aquí vamos a ver 7 antídotos para mantenernos firmes en el Señor en casos de incertidumbre. Y el primero de esos antídotos es: decida vivir en armonía en la iglesia. Algunos se va a preguntar: bueno, ¿y eso cómo es que es un antídoto? ¿Cómo es que es un antídoto vivir en armonía en la iglesia para estar en paz? Miren, mis hermanos, la ansiedad generalizada se va a infiltrar en la iglesia. Se va a infiltrar en la iglesia.
va a llegar a la iglesia también. No llevamos una semana desde que las cosas han empeorado con esta pandemia. Nos cerraron los servicios dominicales. Nos los cerraron. Quedamos en casa por los próximos 19 días. Y ya, yo les cuento, hay personas que están incómodas en la iglesia con algunos hermanos. Y todo porque están trayendo las cosas de afuera que están viviendo en el mundo y las están llevando adentro de la iglesia. Es como aquel esposo que está en su empresa trabajando semana a semana y se le presenta una situación, un problema en su trabajo y llega a su casa y la coge con su esposa. Trae los problemas a su casa. Pero mis hermanos, lo que está sucediendo acá, o lo que queremos nosotros, es que no lleve los problemas de afuera, sino que entienda lo que dice la Escritura y viva una vida en paz, porque no debe traer los conflictos que encontramos afuera a la iglesia. Este es el momento de estar unidos, mis hermanos. Debemos pensar cómo nos soportamos los unos a los otros. Ustedes que están allí, en donde se encuentren, piensen en cómo pueden soportar a otro amigo que está sufriendo en este momento o está pasando en este momento problemas de ansiedad, y así no lo reconozca, pero es lo que se está expresando. No que haya un conflicto grave en nuestra iglesia hoy día, pero puede llegar a haber un conflicto grave, así que tiene que pensar en esto, a vivir en armonía en la iglesia. Noten las palabras que utiliza Pablo. Versículo 2 del capítulo 4, ruego. Pablo utiliza esa palabra ruego a Evodia y Síntique que vivan en armonía en el Señor. Y luego dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego. A él también les está diciendo, a él le está rogando 2 veces, versículo 2 y versículo 3, usa esa palabra ruego. Esa es una manera amorosa, es una palabra amorosa para pedirles a estas mujeres que vivan en armonía, no se peleen. Y además les está rogando a los otros a que les ayuden a estas mujeres a vivir en armonía. Y como pueden notar, no son incrédulas, son creyentes. Miren lo que dice ahí más adelante en el versículo 3. También te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Son personas que están predicando la palabra de Dios, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres, y noten ahí la palabra, están en el libro de la vida. Si los nombres de estas 2 mujeres que se están peleando en la iglesia están en el libro de la vida, es porque son creyentes. Ahí está la prueba. Están luchando por el Evangelio, son creyentes. ¿Y qué es lo que les pide? Les ruega que vivan en armonía. Miren el versículo 2 otra vez, que vivan en armonía en el Señor. ¿Qué quiere decir esto de vivir en armonía en el Señor? Pues tener la misma mente, pensar como Dios pensaría las cosas, actuar como actuaría Jesucristo, actuar como actuaría Pablo. ¿Recuerdan? Pablo nos dijo, acabamos de leer ese versículo, en el 3:17, él dice, sed imitadores míos. Él quiere que seamos imitadores de Pablo, ser imitadores de Pablo. Y alguno diría, que este Pablo sí es orgulloso, no quiere que lo imiten es a él. Pero si vamos a 1 Corintios 11:1, nos damos cuenta de que esa imitación a Pablo es porque él mismo es imitador de Jesucristo. Dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Entonces la idea es ser capaces de resolver los conflictos sin perder la armonía. Ser capaces de manifestar sus diferencias sin generar un conflicto. De hecho, 2 personas esta semana con mucha amabilidad se acercaron a expresar sus pensamientos a nosotros de sus diferencias, de cómo se estaba en estos momentos de esta situación del coronavirus, cómo ellos expresaron sus diferencias y discutieron de forma muy amable en lo que estaban de acuerdo y en lo que no. Y eso está bien. Lo que no está bien es cuando se hace lo contrario y se pelean de una forma que puede que ni se llegue a una reconciliación. Pero mis hermanos, si usted tiene la misma mente, no es difícil ponerse de acuerdo. Si usted tiene la misma mente de Cristo, no es difícil ponerse de acuerdo porque juzgan lo mismo. Tenga en cuenta lo que dijo Pablo en 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos pongáis de acuerdo,
que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos, en un mismo sentir y en un mismo parecer. Como todos sabemos, vivir en armonía no es fácil, y en la iglesia no es siempre fácil, al menos y menos ahora que estamos viviendo esta situación. ¿Y por qué es tan difícil vivir en armonía en la iglesia? Bueno, existen diferentes razones. En algunas ocasiones es porque hay diferencias doctrinales. Es decir, que unas personas piensan una cosa y otras personas piensan otra cosa de lo que dicen las escrituras. Pero lo que dice este texto no está haciendo referencia a las diferencias doctrinales. Si fuera así, en ese momento el mismo Pablo hubiera corregido lo que estaba diciendo acá a estas mujeres y les hubiera dicho que tenían una mala doctrina o que era una herejía. Pero otra forma como producen diferencias es cuando hay diferentes posiciones personales, cuando hay diferentes opiniones. Y esto puede ser el caso que tenemos acá, que Pablo les escribe estas palabras a los filipenses. Ellos no estaban en armonía porque tenían diferencias personales. Y esos desacuerdos los habían traído a la iglesia, esas diferencias. Entre ellos estaban discutiendo acerca de eso. Y lo que hay que hacer en estos casos, cuando hay desacuerdos, es que centrarse en lo que es importante, en lo que vale la pena. Como dice un comentarista, D.A. Carson, dicen, se debe centrar en lo que tienen en común. Asegúrese entonces de que lo que tienen en común es el Evangelio. Si lo que tienen en común es el Evangelio, van por buen camino. Trabajen duro para desarrollar un perfecto acuerdo sobre esos asuntos de mayor importancia. El Evangelio es un asunto de mayor importancia. ¿Cómo entra una persona al reino de los cielos? Eso es importante. La palabra de Dios es importante. ¿Cuál es mi posición acerca de las Escrituras? La gloria de Cristo. ¿Quién es Cristo para mí? La bondad de Dios, que Dios es bondadoso para con la gente. La belleza de lo que es ser santo, de la santidad. La fealdad de ese pecado. Especialmente el pecado propio de cada uno. Y centrarse en lo que une. ¿Qué es lo que une? El Evangelio. El Evangelio es lo que une y el Evangelio es lo que nos une a nosotros como creyentes. Entender que solamente a través de la sangre de Jesucristo es que una persona puede tener acceso al reino de los cielos. Es solamente a través de eso. Hay que reconocer que somos pecadores, que no tenemos ningún mérito para entrar al reino de los cielos, pero que por Dios haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, nosotros tenemos ese regalo dado por Dios para poder entrar allí. Haciendo eso, si tenemos eso en común, ¿no creen que permaneceríamos firmes? Seremos de esa forma pacificadores en vez de personas creando conflictos, no creando problemas en nuestra iglesia. Entonces el primer antídoto es vivir en armonía en la iglesia. El segundo antídoto es decidir tener gozo. Decidir tener gozo. Y miren el versículo 4. Regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Ese es el tema del libro o de la carta de Pablo a los filipenses, el gozo. Regocijarse no es un sentimiento que a uno le da porque pasó un buen momento de su día o porque tiene unas buenas circunstancias en su vida en este instante, sino regocijarse, como nos enseña aquí la Escritura, es un sentimiento del cual usted está en control. Pablo lo que está haciendo acá es que le está pidiendo a los filipenses que se gocen. Les dice, regocíjense. Otra vez digo, regocíjense. Si notan, es una orden. Regocijaos, es un verbo en imperativo, eso es lo que le está pidiendo. Que se goce. Es un verbo que le está pidiendo a que cambie su actitud, que se goce todo el tiempo. Lo que está diciendo Pablo es que no importa las circunstancias que viva, debe tener alegría, debe vivir con gozo. Regocijados en el Señor significa gozo
sin importar las circunstancias que se esté viviendo. Es decir, nosotros estamos hoy día encerrados en nuestras casas. Sin importar que estamos encerrados, regocijarse en el Señor. Cuando descansa en sus circunstancias para tener gozo, y si esas circunstancias cambian, entonces pierde su alegría. Pero si nuestra alegría está por encima de las circunstancias, por encima de lo que pueda pasar, entonces podemos regocijarnos en cualquier momento, en cualquier circunstancia. No importe lo que esté pasando. No importa si hay enfermedad. No importa si me toca quedarme en casa solo o no. No importa si tengo trabajo. No importa si lo pierdo. Recuerden a Pablo. ¿De dónde está Pablo en este momento? Se los dije. Está en la cárcel. Y desde la cárcel está escribiendo estas palabras de gozo. Miren lo que dice en el versículo 1. Él no habla sino de gozo. Orando siempre con gozo, capítulo 1, versículo 4. Él está gozoso, inclusive estando en ese lugar oscuro, sucio, seguramente maloliente, pero ¿qué tiene? Gozo. Luego en el versículo 17, el versículo 18, el capítulo 1 dice que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo y me regocijaré. Él vuelve y repite su gozo. Mira el versículo 25 al final, gozo en la fe. Capítulo 2, versículo 2, mi gozo es gozo y regocijo. Capítulo 2, versículo 17, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Versículo 18, os ruego regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. De eso es lo que habla Pablo. Versículo 29 del capítulo 2, el Señor con todo gozo. Versículo 1, capítulo 3, regocijaos en el Señor. Es decir, Él una y otra vez, versículo 1, capítulo 4, gozo y corona mía. Es gozo, gozo, gozo. Él está regocijándose constantemente a pesar de sus circunstancias. Y Carson, otra vez el comentarista, dice de este texto, este texto responde dos preguntas acerca del gozo. La primera de ellas, ¿cuándo debemos gozarnos? Y la segunda es ¿por cuánto tiempo? Y ambas, la respuesta para ambas es siempre. Siempre, siempre regocijados, siempre, en todo momento regocijarnos. Eso es lo que está diciendo acá este texto, regocijados en el Señor siempre. Además, es una orden, como se los dije. Es una orden, es un imperativo, es decir, debemos vivir regocijados constantemente. Además, así lo hace, si vive con gozo en su corazón, recuerde lo que dice el profeta Nehemías en el capítulo 8, versículo 10. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Si usted está con gozo en el corazón, Él le da fuerza hoy, ya mismo. Tiene fortaleza porque está gozoso. Le da fuerza y le da gozo. ¿Y cómo se puede gozar? El pastor MacArthur dice que el conocimiento de Dios es la clave para regocijarse. Quienes conocen las verdades acerca de Dios, les resulta más fácil alegrarse. Y por otro lado, aquellos que conocen poco acerca de Dios, les es difícil regocijarse. El gozo, además que le da fortaleza, se obtiene conociendo más acerca de nuestro gran Dios. Gozarse es el antídoto para la ansiedad. Usted es más o menos ansioso en la medida que más conocimiento tenga del Señor. Entre más conozca de Él, menos le van a preocupar la situación que esté viviendo y su corazón va a estar regocijado constantemente. ¿Por qué el mes pasado no se hablaba de la angustia que se está viviendo en este momento? Porque nadie sabía nada, nadie le importaba. Y miremos en Navidad, todos estuvimos gozosos en Navidad. Navidad decidimos tener gozo. Escogimos unas canciones que eran alegres para Navidad, organizamos nuestra iglesia, la pusimos bien linda, todos nos gozamos porque era Navidad. Es una decisión, uno decide gozarse.
Los cantos que escoge son de gozo. ¿Por qué? Porque se decide así. Es como aquel que decide estar amargado. Es lo opuesto, es una decisión. Por eso yo a todos les pido, decidan estar gozosos. Es una decisión. Decida estar alegre en medio de estas circunstancias. Así como ha decidido estar contento hace 2 semanas o cuando estuvimos en Navidad, ahora mismo también se puede gozar. No importan las circunstancias. Es una decisión. Además es un mandato. Dice regocijaos. Las circunstancias no deberían cambiar, no deberían implicar ningún cambio en su gozo. Pablo en la cárcel igual se gozó. Piensen esto. ¿Quién está en control? ¿Quién está en control? ¿Quién está en control de lo que está pasando en este momento? Solo Dios. Usted no está en control. Nos cerraron la iglesia, no estamos en control. Por eso vamos a decidir no estar amargados, vamos a decidir estar gozosos. Decida estar gozoso. Tiene muchas razones para regocijarse, muchas razones. Una de ellas, y la más importante de todas, es la salvación. Los pecados que usted tiene han sido perdonados para toda la vida, para toda la eternidad. Nunca van a ser traídos a la memoria de Dios más. Han sido perdonados. Cuando usted ha puesto la fe en Cristo Jesús, usted ha sido salvado, ha sido redimido, ha sido extraído de ese lugar de penumbra, ha sido extraído de la muerte eterna para tener hoy día gozo, para gozarse. Se puede gozar porque ha sido salvado, salvado de lo que la condenación o la muerte eterna por sus pecados. Otra razón es la promesa que Jesús nos da de que va a proveer para todas sus necesidades. Por eso se puede gozar. Hoy día salió la alcaldesa a decir, o ayer, no sé en qué momento, algún momento, entre anoche y hoy, dijo la alcaldesa que todas las personas de esta ciudad iban a tener 2 cosas, alimento y vivienda. Esa es la promesa. Todos van a tener alimento y vivienda. Es la promesa de la alcaldesa, pero no es la promesa de ella. ¿Recuerdan qué es lo que dice Mateo? Mateo 6. Mateo 6. La promesa de Dios. Sí, la Mateo 6 dice, en el 28, versículo 28 dice, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de esos. Y si Dios viste hacia la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, que hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. ¿Sí ven? Esas 2 serían razones suficientes para uno estar gozoso. La salvación, las promesas de Dios. Pero hay más razones y podemos seguir llenando de razones para estar gozosos. Piensen en el servicio el que Dios nos permite hacer. Nada merecemos en este mundo, mis hermanos. Pero podemos agradecerle a Dios porque nos permite servir en su iglesia. Por eso es que el mismo Pablo agradecía a Dios en 1 Timoteo 1:12 cuando decía, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Qué mejor que estar en el ministerio, qué gozo. ¿Cómo no nos podemos sino gozar por ello? Es igual para cada uno de ustedes, servir en la obra del Señor, servir en la iglesia. Pablo expresa ese gozo una y otra vez. Déjenme hacerle una pregunta hoy. ¿Se regocija en el Señor con frecuencia? ¿Está gozoso hoy? Decida
regocijarse en el Señor y no estar dependiendo de las circunstancias. Entonces tenemos, primero, decida vivir en armonía en la iglesia. Segundo, decida tener gozo. Y el tercero, decida ser conocido por su mansedumbre, por su humildad. Esa es el tercer antídoto. Miren lo que dice el versículo 5 de Filipenses. Regresemos a Filipenses 4, versículo 5. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Vuestra bondad. ¿Qué quiere decir eso? Vuestra bondad corresponde a una palabra que para los comentaristas no es fácil de traducir, pero el pastor MacArthur nos ayuda con esto cuando nos dice que es mejor explicar esta palabra como la humildad que se produce cuando se ha soportado las injusticias, deshonras y maltratos. Es una respuesta sin amargura, ni represalia, ni venganza, es alegría. Eso es lo que es vuestra bondad. No tiene nada que ver con la fuerza o con la capacidad. Es una decisión otra vez, que ante cualquier circunstancia usted decida ser manso y humilde. Note aquí que en el texto el apóstol Pablo hace énfasis en la idea de que todo cristiano debe tener la misma actitud de Jesús. ¿Recuerdan lo que dice él mismo en el 2:5? Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué es esto? Noten los versículos siguientes que leemos, que a pesar de que existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante hacia los hombres. Eso es humildad. Eso es humildad. El Dios del universo como un siervo. No podía ser mejor ejemplo de ver a Jesucristo obrando en esa humildad. Alguno diría, sí, pero pues es que Él era Dios. Él puede, yo sufro con mi pecado, no soy capaz de ser humilde, tengo el orgullo ahí impregnado y no soy capaz. Bueno, hay un ejemplo que nos da Pablo. Pablo es un ejemplo de mansedumbre y humildad. Es un ejemplo que podemos tocar porque Él estuvo aquí en medio de nosotros. Y lo vimos y lo hemos estudiado en varias de sus cartas. Lo vemos en el libro de Hechos. Él, Pablo, sin importar las circunstancias que estuviera viviendo, fue humilde a la injusticia, porque le hacían injusticias a él. Fue humilde y fue manso inclusive al rechazo. Humilde y manso con las personas que lo trataron mal y le causaron sufrimiento. Ahora le hago la pregunta, ¿a veces le gustaría ser reconocido por lo que usted aporta, por sus palabras? Muchas personas quieren ser reconocidos, ¿cierto?, por sus habilidades de trabajo, por ser reconocidos por su ministerio, por tener una buena memoria, porque es bueno con las matemáticas o con las ciencias, reconocido porque tiene dinero, porque posee logros profesionales. Pero todo eso, dice el libro de Eclesiastés, es vanidad. Eso es vanidad. Recuerde esto, deje que ese espíritu gentil sea conocido por todos los hombres. Con humildad decida ser conocido por humildad, no por sus logros. Y eso es un antídoto a la ansiedad. Cuando nada espera, no es ansioso de que le puedan dar, no espera nada, está bien. Entonces el primer antídoto es decidir vivir en armonía en la iglesia. El segundo es decidir tener gozo. Tercero, decidir ser conocido por su mansedumbre. El cuarto es decidir no estar afanado. Miren lo que dice el versículo 4 otra vez. Otra vez, el versículo 5, perdón. Vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Para nada estéis afanosos. Para nada estéis afanosos. Aquí el apóstol Pablo nos dice que no deben estar afanados por nada. ¿Por qué? Por lo que dice ahí, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Por nada debe estar ansioso. Tan simple como eso, el Señor está cerca. Pablo lo que quiere acá es subrayar que el Señor está cerca en el sentido de su presencia. MacArthur otra vez dice que Dios está cerca para escuchar el clamor del corazón de todos los creyentes, para ayudarles, para fortalecerles.
Salmo 73, 28 dice, estar cerca de Dios es mi bien. Eso dice el salmista. Debido a la cercanía de Dios, los creyentes no deben caer, no se deben angustiar. Por el contrario, deben ser fuertes. Noten lo que dice Josué. Tengan ahí una marca en Filipenses y vamos a Josué. Josué capítulo 1. Josué está listo para entrar a la tierra prometida. Tiene una tarea gigantesca, que es destruir a todas las naciones que estaban en ese momento en la tierra prometida. Él debería entrar y destruirlas a todas con un grupo de jóvenes, porque ya los de más experiencia habían muerto en los últimos 40 años, pero aquí va a entrar con este grupo de personas a esta tierra prometida. Y miren lo que dice el versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Dice, sé fuerte y valiente, le habla Dios a Josué, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo, que mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengáis éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y noten el versículo 9. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Por eso él tenía fortaleza, porque el Señor estaba ahí. Como dice el salmista, los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. El Señor está cerca. Para nada estéis afanosos. Para nada. Ahora, estar afanosos o estar ansiosos es como decirle a Dios, yo no creo tus promesas. Yo no creo lo que usted está diciendo. Usted es mentiroso. Es como decirle que es un mentiroso. Estar ansiosos no es creer en lo que las Escrituras revelan acerca de Dios. Y Dios les ama. Debe confiar en su cercanía. Debe confiar en sus promesas. Ya las leímos en Mateo 6, 25, al 34, todo lo que Él da. La salvación, confía en Él. Antes de que los medios de comunicación se desarrollaran, antes de que la radio ni siquiera existía, o la televisión, la gente se preocupaba menos. Era menos ansiosa porque no había manera de cómo ser ansiosos. No había muchas situaciones, y sí habían problemas igual. Piensen en el flu de los españoles en 1918, mató 50 millones de personas. 50 millones de personas. El flu hoy en día, en el año pasado mató 400.000 personas en el mundo. Y llevamos 10.000 personas y está todo un caos en el mundo entero. Este año hay 10.000 personas de fallecidos y hay un caos en el mundo. ¿Por qué? Porque toda la media, el mundo está apartándose, buscando la manera de cómo protegerse en contra de eso. Pero póngalo en perspectiva. Yo no estoy diciendo con esto que no hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Pero hay que ponerlo en la balanza. No podemos angustiarnos por algo que tiene mucho que ver en los periódicos y la media, el internet, el Facebook. Es grave lo que está pasando, pero ténganlo en perspectiva. Hoy los medios de comunicación nos bombardean y nos preocupamos y seguimos angustiándonos por todo lo que dice la televisión. Por cosas inclusive a veces las personas se angustian que no puede hacer nada. No tiene en sus manos el poder para cambiarlo de ninguna forma. Por allá en un país muy perdido y no puede hacer nada. Pero algo que sí debe tener en cuenta y por lo cual puede decidir no angustiarse y vivir firme es que Dios está en control. En eso sí puede poner su fe, porque Él está en control. Entonces no sea impaciente, no se preocupe, decida no estar afanosos. El Señor está en control, puede estar firme.
Entonces, tenemos varios antídotos ya. El primer antídoto es vivir en armonía en la iglesia. El segundo es decidir tener gozo. El tercero es decida ser conocido por su humildad, por su mansedumbre. El cuarto, decida no estar afanado. El quinto, decida orar. Decida orar. Miren lo que dice el versículo, regresando a Filipenses. Miren lo que dice el versículo 6. Antes bien, a mitad del versículo, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pablo lo que está diciendo acá es que tiene que orar. Orar en cada circunstancia de sus vidas. ¿Y cómo debe orar? Con acción de gracias. Eso es lo que está diciendo el texto. Dando a conocer a Dios sus peticiones. Y debido a eso, miren lo que dice ahí, la paz de Dios guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Aquí lo que este pasaje nos está diciendo es que no está diciendo, digámoslo así, no es que no vayamos a tener problemas, vamos a tener problemas. Hay problemas en la vida de las personas, pero lo que está diciendo acá es cómo deben manejarlos. ¿Y cómo los deben manejar? Con oración. No importa las circunstancias en las que esté pasando, que esté viviendo en este momento. Como dice el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mía y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. La oración es un arma poderosa, mis hermanos, y es un arma poderosa contra la ansiedad que tienen los cristianos, contra la ansiedad generalizada que se está viviendo en estos momentos. Como dice Pablo en como dice Pedro en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es todas esas angustias, es traerla en oración, entregárselas a Él. D.A. Carson, un comentarista, hablando de este texto en particular, dice que la forma de estar preocupado por nada, para no preocuparse por nada, es estar en oración por todo. Cada oración y ruego, con cada oración, con cada ruego, presentar esas peticiones a Dios. Otro comentarista dice, tenía razón Pablo cuando insistía en que la ansiedad y la verdadera oración son más opuestos el uno al otro, como lo son el fuego y el agua. Así es. Sinclair Ferguson, otro comentarista, hablando del antídoto a la ansiedad, dijo estas palabras. Dijo, ¿cómo podemos nosotros ser librados de la ansiedad? La receta es la oración, dice él. La ansiedad no puede vivir. La ansiedad no puede respirar fácilmente en un ambiente donde la oración está impregnado, un ambiente donde está impregnado de oración. Tenga en cuenta en la siguiente parte del texto, y la paz de Dios. Es la paz de Dios, es la paz que Él da, la paz de Dios. El Señor bendecirá a su pueblo con paz, dice el Salmo 29:11. Y Juan también en 14:27 dice, la paz os doy, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El que da la paz es Dios. Ahora, si la oración es el antídoto a la ansiedad, entonces la pregunta que yo le hago es, ora. ¿Sabe cómo orar? Si no sabe cómo orar, vaya a las Escrituras, vaya a la palabra de Dios y inunde su mente de las palabras que allí están. Porque es las palabras que el Espíritu Santo, por medio de los profetas y de los apóstoles, nos dejó acá, le abrirán su corazón, le abrirán esa mente a una vida que va a transformar su vida de oración. Y esas oraciones son aceptables al Señor. Decida orar, decida ser un guerrero de oración, ser guerrero de oración para todas las circunstancias que se le presenten, y usted estará firme. Dios día a día va a ir fortaleciéndole, va a ir mostrándole la oración, va a ir ayudándole a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ore y recuerde esto, que sus oraciones y peticiones el Señor las escucha.
El primer antídoto es decidir vivir en armonía en la iglesia. El segundo antídoto es decidir tener gozo. El tercero es decidir ser conocido por su mansedumbre. El cuarto decida no estar afanoso. El quinto decida orar. El sexto decida tener pensamientos piadosos. Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Noten las primeras palabras del 8, por lo demás. Aquí Pablo se está guardando esta joya, para el final de su carta. Lo que les dice en este versículo es: tienen que pensar, tienen que meditar en las cosas piadosas. Veamos al final del versículo, dice: en esto meditar, en esto pensar, meditar en las cosas piadosas. Veamos un poco el versículo en detalle. La última frase dice: en esto meditar, es un mandamiento, otra vez, es un mandato, tiene que hacerlo, es un verbo que está en imperativo. Significa que los cristianos, todos, deben pensar estas cosas todo el tiempo. Es un mandamiento. Mis hermanos, ustedes como creyentes deben considerar con seriedad esa lista que encontramos allí, que Pablo nos da en este versículo, y meditar sobre sus implicaciones para su vida. La conjugación de ese verbo pide una disciplina, pide que usted tenga una disciplina habitual, que ponga las mentes en estas cosas, en lo que es amable, en lo que es justo, en lo que es digno, en lo que es verdadero, en lo que merece elogio, no en otras cosas. Después de que usted ha recibido la salvación, esto es lo que debe hacer, es el proceso que lo va a ir llevando en santificación, y eso incluye la renovación de las mentes. Romanos 12:2 dice: no estar conformes con este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente. Pablo da 8 virtudes en que los creyentes deben pensar. Carson dijo: pensar sobre las cosas verdaderas, no sobre la falsedad. Pensar en las cosas nobles, no en las vulgares. Pensar en lo que es justo, no pensar en lo malo. Pensar en lo que es puro, no en lo que está sucio. Piensa en lo que es encantador, no en lo que es repugnante. Piensa en lo que es admirable, no en lo que es despreciable. Piensa en lo que es excelente. Piensa en ello. La idea aquí es que mientras usted está en este mundo, usted debe decidir pensar piadosamente. El mundo en que vivimos es un mundo caído, pero tiene que decidir pensar lo que es bueno, lo que es honorable, lo que es encantador. Además, ¿cuándo lo debe hacer? Bueno, en todo tiempo, en todo momento. Para poder hacerlo, debe tener cuidado de lo que usted está poniendo en su mente. Es muy difícil pensar en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, cuando me estoy llenando mi mente de basura, porque eso es lo que llega a la mente. Pero si yo estoy mirando y llenándome de la verdad, esos son los pensamientos que salen de mi mente. Debe tener cuidado con lo que mira, con lo que ve en la televisión, los lugares que visita, las palabras que escucha. Todo lo que está atrapando su mente es lo que usted piensa. Por eso debe pensar en lo que dice aquí que debe pensar, en lo que es verdadero, lo que es digno, lo que es justo. Si hay algo que no es verdadero, pues no piense en ello. Si hay algo que no es digno, no piense en ello. Si hay algo que no es justo, no lo ponga en su mente. Sin embargo, piense en todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable. Bueno, y para terminar el último antídoto, el primer antídoto es vivir en armonía en la iglesia. El segundo es decidir tener gozo. Decía ser conocido por su mansedumbre. Decía no estar afanoso. El quinto es decida orar. El sexto es decida tener pensamientos piadosos. Y el séptimo decida obedecer.
Miren lo que dice el texto: lo que también habéis aprendido y recibido y visto en mí, esto practicad. Esto practicad. Versículo 9. Aquí Pablo lo que nos está haciendo es que nos está animando a seguir su ejemplo. Él está diciendo las cosas que acaba de decirles, que eso practiquen. Las cosas que acaban de aprender, póngalas en práctica. No basta con saber una verdad, tiene que abrazarla, tomarla para sí y ser transformado por medio de ella. Y entonces, miren la promesa que está ahí al final. ¡Qué promesa tan grande! Dios de paz, el Dios de paz estará con vosotros. Esa es la promesa. Y lo que le está diciendo aquí el apóstol Pablo a los filipenses es que ahora que saben cuáles son las cosas piadosas, cómo deben pensar, cómo deben vivir sus vidas piadosas, ¿qué deben hacer ahora? Obedecer. Obedecer, practicar lo aprendido. Deben obedecer lo que ha escuchado. Debe poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Tiene que decidir obedecer. Tiene que decidir poner la palabra de Dios primero. Todas las personas deben hacerlo. Sin importar cuál sea su situación, debe obedecer. Todo el mundo obedece, de alguna u otra forma. Los niños tienen que ser obedientes a sus padres, porque eso es lo que le agrada al Señor. Las esposas deben sujetarse a sus maridos, como al Señor. Sus esposos deben obedecer amando a sus esposas de forma sacrificial. Los esclavos, como dice Efesios 6:5, deben obedecer a sus amos, según la carne. En Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta. En Romanos 13:1 sabemos que debemos someternos a las autoridades, y eso es lo que está pasando exactamente en este momento. Como estamos obedeciendo a las autoridades, tenemos que no reunirnos. Otros podrían estar desobedeciendo y estar reunidos en una iglesia, pero nosotros decidimos obedecer. Obedecer porque las autoridades están puestas allí por Dios, y no hay autoridades sino de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. ¿Y qué dice? Y la paz de Dios estará con vosotros. ¡Qué declaración! Si decide hacer estas cosas, si decide seguir estos antídotos, si decide vivir en armonía en la iglesia, si decide vivir con gozo, si decide ser humilde o manso, si decide no estar ansioso por nada, si decide orar, si decide pensar piadosamente y decide obedecer, esa es la promesa que tiene. La paz de Dios estará con vosotros. Eso es lo que lo va a mantener firme. No sabemos qué va a tener este mundo próximamente. Y no importa. No importa. Porque tenemos la Escritura que nos da esa tranquilidad. Podemos confiar en ella. Podemos saber que esa promesa de que vamos a tener paz es fiel y es verdadera, porque todas las promesas en Dios son fieles y verdaderas. Con esto terminamos. Vamos a orar. Padre Dios todopoderoso, Dios y Señor de cielo y tierra, gracias te damos porque tu palabra es verdad, porque en ella encontramos el aliento para vivir en estos momentos una vida que glorifique a ti, tu honra. Queremos honrar con nuestras vidas, Señor, y te pedimos que nos ayudes a hacerlo siguiendo estas palabras que tú nos has dejado hoy. Gracias te damos y te pedimos que transformes a cada uno de mis hermanos que han escuchado, aquellos que no han creído, Señor, que tú también les des la salvación, que les des una vida nueva, para que puedan tener estas promesas, recibirlas, porque son tus promesas y vienen de arriba. Gracias te damos y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.